Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han atendido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se manifiesten fieles a la alianza, los conduciré a mi monte santo. Y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos al altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible para este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo,
que no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos. Porque Dios no se arrepiente de sus dones, ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos de la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaron: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él le contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrándose ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar en lo que dice. Gracias. La universalidad de la salvación, que es el tema principal de las lecturas, que la salvación es para todo ser humano, sin excepción de persona. Sí se requiere una fe sencilla, pero firme con el Señor. La primera lectura de hoy está tomada del libro del profeta Isaías, mejor conocido como el profeta de la esperanza. Se escribe parte del libro de Isaías. Uno cree que tiene un solo autor, pero no, Isaías tiene 3 autores. Son 3 personas distintas, se le llama Isaías. Está el primero, Isaías, el de Isaías, que es el segundo, y el triple Isaías, que es el tercero. A mí me parece que es el segundo. Que se escribe y son épocas distintas, y épocas que entre una y otra pueden pasar 100 años. De una y otra. Escribe acerca del tiempo del exilio de Israel en el pueblo de Babilonia. Una experiencia que he hablado muchas veces, porque es una experiencia que va a marcar al pueblo de Israel para siempre. Junto con el éxodo, también el exilio babilónico lo va a marcar. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Fue una experiencia trágica, traumática, dolorosa, un pueblo que se quedó en estado de shock
catatónico ante lo sucedido, porque no, siendo el pueblo depositario de las bendiciones de Yahvé, del Dios Todopoderoso, el Shaddai, de momento se ve sin tierra. Y no tan solo sin tierra, que se ve literalmente desterrado. Lo envían al exilio babilónico, y obviamente esto va a crear una crisis dentro del pueblo y un cuestionamiento de lo que ha ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó? Como nos pasa a todos cuando estamos en una crisis, como está pasando en este país, que todavía estamos preguntando por dónde fue que llegamos, cuándo fue que llegamos para otro lado. Pues no éramos así. Esto es lo mismo que va a ocurrir aquí. El cuestionamiento es, ¿cómo es posible que yo, siendo el pueblo elegido por Dios, depositario de todas las promesas de Yahvé, termine aquí? Es que el Señor siempre nos ha protegido. Y de hecho, históricamente eso había ocurrido así. Esto fue, o sea, ellos estaban confiados de que Yahvé les iba a proteger, porque ya en ocasiones anteriores ellos vieron, palparon, vivieron en la protección de Dios. La protección de Dios. Y él, de momento, se quedaron. De hecho, el salmista va a decir, es que el Señor se ha olvidado de sus promesas. ¿Qué fue lo que pasó? Y comienza ese cuestionamiento profundo. Y estando en el exilio, es que ellos entonces van a tomar conciencia, o mejor dicho, se van a dar cuenta de que la conclusión que llega es que Dios nunca se olvidó de nosotros. Dios es siempre y enteramente fiel. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Eso fue lo que pasó. Pero Dios siempre es enteramente fiel. Porque cuando ellos van al exilio, el problema es que en el exilio, para nosotros entendemos que les fue bien mal. No, les fue muy bien económicamente. Se enamoraron tanto de la cultura babilónica que por poco dejan de ser judíos, o mejor dicho, hebreos. Ya los nombres dejaron de ser nombres judíos para convertirse en nombres babilónicos. Así va a ser. Y ellos toman esa experiencia tan traumática y se dan cuenta que una de las razones por las que esto ha ocurrido es la idolatría, irnos tras otros dioses. Pero eso no queda ahí. Esto ocurre precisamente porque nos hemos mezclado con otros pueblos. Nos hemos olvidado de la elección. Por tanto, Israel, toma conciencia de tu misión, sepárate de los pueblos. Sepárate del pagano, sepárate del impío, sepárate del impuro. Tú eres Israel, el primogénito de Dios, el elegido de Dios. Y comienza toda esta mentalidad de exclusivista, de que nosotros somos el pueblo elegido. Será en el exilio babilónico, y aquí es que está la gran importancia de ese exilio, donde surge el monoteísmo israelita. Cuando nosotros hablamos de monoteísmo, creemos que Abraham, a Yahvé. Para que sepan, Abraham nunca conoció a Yahvé. Nunca habló con Yahvé. Ni tenía idea de quién era. Vamos a empezar por ahí. Si ustedes se creen que en tiempo de David, Israel lo tenía bien claro que Dios es el único Dios, tampoco. Ni en tiempos de Samuel, ni en tiempos de los grandes reyes de Israel. Va a ser en el exilio. Mientras tanto, Israel vivía lo que se llamaba una monolatría. ¿Qué significa eso? Yo creo en mi Dios. Está bien que eso están allá. Eso es más o menos lo que va a vivir Abraham. Va a elegir a él, a Dios él, que después lo llamará Yahvé. Pero en el exilio babilónico va a decir, Yahvé es el único Dios y fuera de él no hay otro. Los demás son puestos de camino. El único Dios que existe es Yahvé, nadie más. Y va a ser el exilio.
es en el exilio donde nace el judaísmo. Antes del exilio no se puede hablar de judaísmo, es en el exilio babilónico. Esa es la importancia, por eso es que es tan importante la fe de Israel, tal y como la conocemos hoy, nace de ahí. Y ahí es que nace. Y eso es lo que va a vivir Jesús en otros tiempos después. Y eso va a crear, ¿cómo se llama? Este sentido exclusivista de que las bendiciones son más que para el pueblo de Israel. Y pueblo de Israel significa que soy genéticamente de Israel. No es que me crié en pueblo israelita y que soy de allí, que desde que nací estoy allí. No. No es que nací en Israel. No. Es que soy hijo de madre judía. Yo no es que nací en la tierra de Israel. No. Es que soy de madre judía. Ese es el israelita. Ese es el heredero, destinatario del pueblo, de las bendiciones de Dios. Los demás, aléjame. Ese exclusivismo, porque ellos se dieron cuenta de estar mezclándose con los pueblos. Y aquí, no en balde ocurre que cuando regresan del exilio, llegan a la tierra de Israel, Esdras, lo van a ver en el libro de Esdras. Esdras da una orden inaudita, inédita, insólita. Ordena a todo varón hebreo divorciarse si quieren divorciarse de la mujer, si es pagana, si es mujer extranjera, tienes que divorciar. Punto. Y no tienes que cuestionar nada, te divorcias. La repudias y sácalas del país. Eso fue Esdras, que llegó desde el exilio. Esto, como me así, busqué en el libro de Esdras. Aquí está bien, esto ocurrió, esto fue así. El libro de Esdras lo dice. Lo repudiaron porque no se puede, hay que mantenerse puro, limpio, porque eso fue lo que nos llevó a la idolatría, esa contaminación, si se quiere llamar. Así que eso fue en el exilio, pero dentro del exilio también hubo otra ala que era inclusivista, y este es el profeta Jeremías. Él fue el primero de hablar de la inclusión de los extranjeros, que los extranjeros también serán partícipes de las bendiciones de Israel, y por eso van a encontrar en la primera lectura de hoy, esa parte, la segunda parte de la lectura, el segundo párrafo, a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a la alianza. Los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será casa de oración para todos los pueblos. Eso para un judío. En tiempos de Jesús, el templo de Jerusalén tenía un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles. Hasta ahí podía llegar. Como decimos en Puerto Rico, si te ponen mono y empiezas a ahogar, créeme que te iban a cortar la cabeza. Pablo le pasó a eso, que poco le linchan el vino. Así era él. No queremos nada con los extranjeros. La sociedad israelita y el pueblo de Israel se va a dividir en dos polos polarizados. Cualquier semejanza con la extranjeridad no es pura coincidencia. Dos polos, una exclusivista y una inclusivista. La exclusivista fuera del extranjero, la inclusivista acoge al extranjero en las promesas de Dios. La supermayoría era la exclusivista. Esa era la supermayoría. La gran mayoría creía en eso y había adoptado y había hecho suyo
esa visión de vida. Esa división va a llegar hasta los tiempos de Jesús y se va a vivir en la comunidad de Mateo. Es lo que vamos a ver hoy en el Evangelio. Eso lo vivió Jesús y lo vamos a ver como Jesús lo muestra en el Evangelio. Se ve bien clarito. ¿Qué pasaba con la comunidad de Mateo? Mateo se escribe ya en tierra de Israel, Palestina, ya en tierra de Israel. Por ser tierra de Israel, pues la gran mayoría de los que se habían convertido a la fe cristiana eran del judaísmo, eran judíos convertidos a la fe cristiana. ¿Qué ocurrió? Cuando empezaron a venir los primeros paganos, se molestaron. No queremos nada con ellos. Ellos no son partícipes. Algunos se dieron diciendo, pues, que vas a tener que ser judío, es decir, circuncidarte y hacerte judío. Pero judío no era. Porque no es para ser judío. Tú tienes que nacer de madre judía, no de madre judía. Si eres de madre judía, tú eres judío. Si no, una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo es que cuando la mujer judía, estamos hablando de los judíos ortodoxos, judíos de fe, que tienen la fe judía bien arreglada, cuando la madre pare por primera vez y lo que saca es un varón, que es el primogénito, y asegura a mí que ese niño se cría judío. Por más que el padre lo quiera bautizar, no lo deja. Ni para atrás ni para atrás. Créanme que ya yo viví esa experiencia. Así de arraigado ustedes están. Así de arraigado. El pueblo de la comunidad matiana estaba dividida en dos. Pero ¿por qué yo no puedo? Porque tú eres extranjero, tú eres impuro. Y ahí que viene la pregunta. ¿Aceptamos o no aceptamos a los paganos? Y la respuesta va a ser afirmativa, claro que sí. Y para explicarla, el episodio de la mujer siro-fenicia. En este evangelio el Señor se encuentra en tierra pagana. Sorprendente, la pregunta es, un judío primero se pregunta, ¿qué rayo tú haces en tierra pagana? Era muy mal visto que un israelita saliera fuera de Israel. Era muy mal visto. Tenía que ser por cuestión de necesidad, tendría que ser, no por otra cosa. De hecho, cuando regresaba de tierras extranjeras, ¿sabes qué hacía? Cuando llegaba, antes de entrar, cuando llegaba a la frontera y a la colindancia, hacía esto. Antes de entrar, hacía esto. Y entraba. Se limpiaba el polvo para no contaminar con tierra extranjera a la tierra sagrada. Así subió. Se encuentra en tierra extranjera en Tiro y Sidón. Eso es lo que hoy el Líbano, el sur del Líbano, donde hay tanto conflicto. Allí Hamas tiene los cuarteles generales, el grupo terrorista, ahí en Tiro y Sidón, en esa zona. Por eso es que a cada rato lo bombardean. Pues allí estaba el Señor. Una mujer cananea le salió al encuentro gritándole: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. El hecho de que sea una mujer no es un caso fortuito, por pura casualidad. Está puesta por una razón importantísima. ¿Por qué? Porque la mujer, en aquellos tiempos, si ustedes se creen que la mujer es discriminada hoy, en aquellos tiempos indispensables, pero aquello era peor. Es que no tiene comparación. Una mujer, primera mujer, segunda extranjera. Entonces la situación es la mujer en el mundo antiguo no tenía lo que se llama, no se le consideraba persona,
no tenía personalidad jurídica. ¿Qué significa eso? Ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Qué significa eso? Que ella no es persona y por no ser podrá tener ojo, cara, parecerse a un ser humano, pero no es persona. Y como no es persona, no puede reclamar nada. Nada. Para ella poder reclamar dependía del varón y en su padre, un hermano, varón o su marido. Entonces se hablaba que el marido era el Señor. De hecho, el término Baal no es Dios. Baal significa Señor, significa marido. Eso es lo que significa. Dependía de un varón. Segundo, no tan solo eso, ella no tenía derecho a divorciarse. El varón sí, pero ella no tenía derecho, no podía repudiar. Pues así que se hace en el mundo antiguo, en el divorcio. Solamente el varón era quien la repudiaba. Y si quedaban viuda, esto sí lo había hablado anteriormente, si había un varón en la familia, si tenía un hijo varón, pues el varón era quien le reclamaba o la protegía. Pero si no lo había al Señor, su situación era de extrema o total vulnerabilidad porque era objeto de abusos. Esto es lo que ocurría. Podrían abusar de cualquier manera de ella. De cualquier manera. Y no puedo ir a... Vamos a decirlo, lo voy a traducir hoy en día. Cualquiera puede abusar de ella. Y ella no puede ir a la policía ni a los tribunales a reclamar. ¿Por qué? Porque tú no eres persona. Porque tú no eres persona. Busca a tu marido. Bueno, tu marido no busca algo. Pero ven acá, ese es tu marido, ese es tu hermano. No, pues tampoco. Esa es la situación. Por eso es que una mujer y extranjera, ya al punto que llega ella. En el mundo antiguo, viuda en hebreo se dice almaná, de una raíz alman, que significa silenciar, callar, enmudecer. La viuda es la que tiene que callar, silenciarse y no puede hablar. Créanme que por eso es que la legislación israelita protegió mucho a la viuda. No se crean que esto tampoco era lo que a mí me daba la gana. Había protección. Porque hay leyes que protegían a la viuda. Pero leyes que no se cumplían. No es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Tantas leyes que no se cumplen tan sencillamente como son. Como en aquel como ahora, no ha cambiado mucho debajo de eso. Las cosas debajo de eso. Ella le grita al Señor y la primera reacción que del Señor sorprende. La primera reacción es no le dirige ni una sola palabra, la ignora completamente. La ignoró. Cuando sus discípulos le interpelan para que la atendieran, como quien dice, resuelve esto, que nos está molestando mucho, resuelve tú. Su respuesta causa mucha extrañeza. Porque cuando le dice, mira, atiéndela, le dice a los discípulos, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. En otra, lo que está diciendo Jesucristo aquí y ahora es, esto es una extranjera, yo no tengo que ver nada con ella. Eso no es mi problema. Ella es extranjera. Yo me interesan las casas de Israel, los judíos, los de mi gente. Y no me miren así ahora, eso está en el texto. Está clarito. Está clarito. La mujer, y cuando escucha, y entiende la existencia de la mujer, la firmeza. Ella insiste. Y esta vez en su insistencia se postra ante el Señor diciéndole, Señor, ayúdame.
Pero la respuesta de Jesús es peor que la primera. Es más fuerte. Jesús le responde: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Me encanta. Cuando tú quieres disimular algo, le pones el diminutivo. Perrito. No está bien echárselo a los perros. No está bien echárselo a esa perra. Eso es lo que está diciendo ahí. Jesús. En el texto, uno se queda, ¿qué fue lo que pasó aquí? Esas dos respuestas han posicionado al Señor del lado de la facción exclusivista. Israel primero, los extranjeros, nada. La mujer postrada en el piso le dice humildemente, ya en el piso: Señor, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fue una petición sencilla y humilde. No le pide que le dé pan, sino que le permita comer migajas que caen de la mesa. A esta respuesta el Señor nos hizo esperar en la fe. Le dice: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. La fe de la mujer sirofenicia. Grande es tu fe. Ella vino por un milagro. Y no tan solo, no fue por el milagro que creyó en Dios, sino que primero creyó en Dios para que se diera el milagro. Y esa es la gran fe de la mujer sirofenicia, que si la fe siempre es eso, tú tener que bajarse y reconocer la verdad ante Dios. Dios nos prueba en la fe, y el que no quiera ser probado en la fe ya sabe lo que tiene que hacer. Busque otra religión. Y no se va ni para el Islam ni para el judaísmo, porque ahí le va a pasar igual. Dios nos va a probar en la fe y nos va a hacer crecer en la fe. Primero creer y luego mirar. Y para creer hay que estar firme, mantenerse. Y fue lo que hizo ella. Humildemente se mostró ante el Señor. Ante el Señor, como nos humillamos, no hay nada que hacer. Él es el único soberano. Nosotros, en el siglo XXI, no estamos muy lejos de los cristianos de la primera comunidad. Fíjense que tanto que Jesús parecía que se decantaba por Israel, al último dijo no. Y acudió a la mujer sirofenicia. Fíjense que, interesante, una mujer sirofenicia, extranjera. Otro que mostró una gran fe en la parábola del samaritano. Ustedes saben que los samaritanos eran odiados por los judíos, por la misma cuestión, porque eran impuros. ¿Y quién demostró ser quién demostró ser el gran prójimo? El samaritano, el más odiado, el impuro, el inmoral. Ese fue que demostró ser el gran prójimo de verdad. ¿Quieren otro ejemplo? El centurión romano. Cuando el centurión se le enfermó su criado, ¿a dónde el Señor? Centurión romano, que eso era al frente de 100 soldados, pues ese centurión de Centuria, que eran los que estaban vigilando al pueblo. Y va donde el Señor y le dice: tengo un criado que está enfermo, paralítico, ven por favor, sánalo.
El Señor va. No te preocupes, Señor, que yo también tengo gente bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. A uno ve y viene. El Señor me lo ha mirado y dijo, no he visto en nadie tanta fe en Israel. El centurión romano fue el que dirá esas palabras que quedarán para la perpetua, quedarán para la gloria a perpetua. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra bastará para sanar. Él fue el que dijo eso. Un centurión, un romano, un impuro, un inmoral, un pecador público. Ese fue el gran centurión. Nosotros en el siglo XXI no estamos muy lejos de los cristianos de la primera comunidad. En aquel entonces como ahora, nuestra iglesia está dividida en dos grandes facciones. La facción exclusivista que plantea que para ser partícipe de la salvación se ha de ser parte de una comunidad cristiana. ¿Se es cristiano o tú no eres salvo? O acepta a Cristo como tu Salvador o tú no tienes parte en el reino de los cielos. Y está la otra, que entonces es inclusivista, que plantea que la salvación se extiende a aquellos que no son cristianos también. Y no lo digo yo. Lo dice el Vaticano II hace 64 años, no lo digo. Creo que era el documento Ad Reintegrarse, creo que se llama, algo así, o a partir de no se llama el documento. La fe, como dice en la primera lectura, es adherirse al Señor, no profanar. En otras palabras, darle culto en espíritu y en verdad. Fíjense que el Evangelio del propio Mateo va a decir, creo que es el capítulo 23, no está en Mateo. Cuando venga el Hijo del Hombre para juzgar, dividirá las cabras de las ovejas. A las cabras porque las pone a la izquierda, las ovejas a la derecha. Y a las de la derecha le dirá, venga bendito de mi Padre al reino que le he preparado desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve enfermo y me toda una lista. Pregunta, para dar de comer, para dar de beber, para visitar un enfermo, un preso, hay que ser cristiano. Hay que ser creyente. Por eso el Señor nos dice que los publicanos y las prostitutas nunca serán los reinos de los cielos. Esta gente que no cree o que cree no son cristianos. Muchas veces se adhieren al Señor para servirle, amarle y darle culto como le digo. Dan culto como mandamiento de la caridad. Y ahora pregunto, ¿con cuál de las dos facciones lo identifico? ¿Con la exclusivista o con la inclusiva? Y esto no es dejar entrar por entrar. Porque esta gente, cuando hablamos de la inclusión, me he encontrado con gente que lo primero que piensa, la comunidad LGBT. Hold your horses. Wait. Tampoco los tiros van por ahí. Cuando se viene, se acerca al Señor, ¿a qué viene? Cuando me acerco a una comunidad cristiana, ¿a qué viene? A conocer y crecer en la fe o a cuestionar la fe. Ese es el problema que tenemos. Mucha gente nos llega
y cree que vienen a cuestionar. Y el problema es que venite a crecer con nosotros o a cuestionar la fe. Y hago un detente aquí. ¿Se acuerdan la parábola de las bodas del hijo del rey? Que mandó a buscar los invitados, no llegaban. Y van a buscar y no llegaban. Entonces, ¿qué le dice a los criados? Búsquese a cuanto hay por las esquinas por ahí. O sea, a las galeras, a la gente impura, a la gente inmoral, a los pecadores públicos. ¿Cómo te lo? Cuando entran, el rey se da cuenta de que uno no tiene vestido, no está vestido apropiadamente. Y lo botan. ¿Por qué tú? ¿Qué pasó? Que tú no estás vestido adecuadamente. Lo que no les dicen de esa parábola es que cuando a ti te invitaban a una boda y tú no eras de la misma clase social, a ti te daban el vestido para entrar. Y sin ese vestido tú no entrabas. Y se creía que era el más macho que nadie, y el más listo, y el más sabiondo, entró sin el traje. ¿Y qué le pasó? Pues lo botaron. ¿Qué significa? Claro, esto está abierto para todo el mundo. Sí, pero hay su regla que hay que seguir. Esto no, aquí llegué. No, aquí llegué. Hay que seguir. Y que hay que cumplir. Esto no podemos poner a la garantía. Porque es hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Lo que no puedo hacer es mirarlo y eso nos llama el Señor. Hoy nos llama que veamos con nuevos ojos a las personas que hemos mirado con desdén. Ellos también son destinatarios de la salvación de Dios. Son personas que buscan a Dios con una fe principiante, incipiente, pero fe al fin. Buscan a Dios, buscan paz, buscan respuesta y, ¿por qué no? También buscan un milagro. No hay problema con eso. El problema es que me detengo en el milagro. Cuando Dios hace el milagro, porque está trayendo. Antes nos dividía la sangre. Si no soy judío, tú no eres el partícipe de esta salvación. Ahora nos divide la pureza moral. Una pureza que se lo da cumpliendo todos los mandamientos. O ser puro, inmaculado moralmente, o no puedes participar de ninguno de los sacramentos. Es decir, de la salvación. Recibe la salvación aquel que se adhiere para servirle, amar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Y quién soy yo para juzgar? Que era lo mismo que ser católico que protestante. Bueno, yo no me mantengo en eso. Yo sí que desde la iglesia, y lo digo desde la fe y desde el conocimiento histórico, desde la iglesia desde la fe y con fundamento histórico. Por eso, Pablo, tendríamos que insistir que vinieran a la iglesia o eso se pierde. No. Por eso. O sea, que como a veces nosotros caemos en ese. O sea, que si. No sé. Padre Teresa decía, evangelista, no sé si hace evangelio, a un musulmán ayúdale a ser buen musulmán, a un judío ayúdale a ser buen judío, porque no quiere decir nosotros no tenemos una manera un poco, no sé cómo decirlo, lo decimos en el campo, no tenemos al Espíritu Santo agajado. La fe cristiana no tiene el Espíritu Santo agajado por una ala que es mío, es la actitud de decir que esto es mío y no es tuyo. Pues me lo dieron a mí. Eso no es. Porque eso no es. Porque el Espíritu se mueve. Yo lo que hago cuando suceden estas cosas, yo no estoy. No, que te tiene que ir para la iglesia católica. No. Yo lo que digo es crearle conciencia de lo que están diciendo no es lo correcto. Esto es lo que ocurre. Es la retórica. Que te hayan enseñado otras cosas. Pero espérame, es decir,
si vienes aquí las puertas. Es más, en el diálogo ecuménico, cuando una persona se va, que de hecho ya me pasó una vez, para esta iglesia, ¡Ave María, sí que usualmente vienen con esa ímpetu, vienen con ese Dios. ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes aquí? Y muchas veces te están molesto con otra persona. Mi deber como cristiano es ven y reconcíliate. Una vez que te reconcilien, si tú quieres venir para acá, yo no me meto. Pero si vienes, se lo voy a informar a él. Esa es la regla. Mi movimiento ecuménico. Pero no que decir a él. Pero esto no es quitarle a otro para poderlo dar. Eso no es. Eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Evangelizar es ayudar a la persona a vivir su fe. Si veo cualquier cosa y yo entienda que es pecado, puedo hablar con la persona, se lo puedo dejar saber. Porque Dios respeta la libertad humana. La relación de Dios se basa en su incondicionalidad, de su amor y misericordia y su respeto a la libertad. Por eso que le digo a ustedes, si usted es capaz de decirle no a Dios, usted no es libre. Y le digo yo, el problema es que uno dice que no, pero siempre da la vuelta a mí hasta que se gana. Ya, eso es característico. Usted da la vuelta, mira que tiene paciencia. Pero no podemos seguir con esta división. Una cosa es que tengamos nuestras preferencias, eso no hay problema. Eso yo lo he visto aquí en esta parroquia, en muchos estados. No hay problema. Lo que no puede haber es esto. Tú para allá y yo para allá. Precisamente porque la iglesia dijo que las demás religiones, ese integración es un nombre en latín, que va a decir que las religiones, como el Islam, como la fe judía y otras religiones, van a tener destellos de la luz del Evangelio. Así lo dice, esa es la palabra utilizada. De luz del Evangelio. Están diciendo que son evangelios, tienen destellos de luz del evangelio. Por esa cuestión fue que la fraternidad San Pío X, una de las cuestiones fue esa. Se cometió sin duda, se separó de la iglesia. No, evitemos eso, aprendamos como la mujer sirofenicia, a ser sencillos, humildes. Muchas veces no entendemos, pero ser humildes con Dios. Que cada cual tiene su opción y quitémonos ese exclusivismo que llevamos por dentro, no puede, nos hace mucho daño y sigue haciendo mucho daño en la iglesia. Mucho daño. La gran mayoría de nuestros jóvenes nos critican esto. Algunos de nosotros nos creemos exclusivos. Y como dices, ¿se acuerdan de la mujer adúltera? Y dice el Señor, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y quiénes fueron los primeros que se fueron? Nosotros los que. Dios lo hace. Aprendamos, Señor, un corazón sencillo como la mujer sirofenicia.